Mi nombre es Josué y en esta ocasión voy a entrevistar al señor Roberto Sósimo, quien me va a hablar sobre lo respecto al tema del tiempo del Fujimorismo, ¿no? Bueno, buenas noches, señor Roberto. Aló, buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta que le voy a realizar es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, el problema económico en el gobierno de Fujimori fue desastroso. Fue un gobierno incapaz porque no pudo llevar el factor económico como debería ser, porque hubo mucha cola para comprar un producto, había escasez de alimentos, la gente tenía que hacer cola para comprar un producto y es un gobierno desastroso que se fue, anuló muchísimas cosas, canceló, ¿cómo te voy a decir? ¿Cómo se llama? Eh, la, en lo laboral, las personas tuvieron que trabajar muchos años más para jubilarse y mucho despido en las empresas y demasiada corrupción. Y en el Y ámbito, en el factor social, y en el y ámbito en el social, factor social, en el factor social, mucho abuso de parte del ejército en el gobierno de Fujimori. Muchas mujeres fueron esterilizadas, hubo represión por orden del Fujimorismo, sin que ellos accedan a eso. O sea, fue una de manera voluntaria. manera abusiva. No fue voluntaria, fue abusiva, Ujú, porque ellos mismos trataron de esterilizarlas a la fuerza, con engaños. claro. Ya, y fuera de eso, Político. fue un gobierno donde cual el pueblo pues tenía que asumir muchas cosas, porque fueron detenidos personas inocentes, llevados a la cárcel, juzgados inocentemente. En muchas cárceles hubo personas que siendo inocentes estaban condenados a muchos años, porque por el abuso de ellos mismos. Entonces, fue un factor social muy explosivo en la cual hubo muchos marchas, muchos paros e inclusive muchas personas desaparecidas, porque fue un gobierno autoritario, un gobierno, como te puedo decir, ellos imponían las cosas como deberían de ser y en cambio nosotros, el pueblo, no tenía acceso a nada, tenía que sumirse a lo que ellos hacían. Ya. Ahora, respecto a mi segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué no fueron o no efectivas? Bueno, no fueron efectivas porque hubo mucha corrupción, hubo mucho, ¿qué te puedo decir? En el factor económico, ¿cómo se llama? La moneda peruana, el sol bajaba no tenía valor. Entonces hubo escasez de alimentos. Entonces el pueblo prácticamente estaba desorientado porque no sabía pues mucho caos social, por el caos social en la cual no tenía un rumbo fijo, simplemente el cual el pueblo tenía que sumirse a vivir por vivir, como se puede decir, sin orientación ni a dónde dirigirse, no simplemente vivía porque tenía que vivir. Así fue el gobierno de Fujimori. ¿Y qué medidas se implementaron para combatir quizás la inflación, ¿no? Durante ese gobierno? Eh, Inflación, medidas para poder solucionar, que ellos en ese tiempo, pues, El Fujishop. era un gobierno. No, el Fujisov fue como la palabra es Fujisov. De todas maneras, pues, con el Fujisov, muchos pueblos tenían que sufrir, ¿no? Por esta nueva ley que salió en el tiempo de Fujimorismo, porque el valor, como te digo, del dinero bajó el valor y pues el dinero no alcanzaba, pues no alcanzaba para comprar una cosa, otra cosa, entonces hubo mucha inflación. Ya. Ahora mi tercera pregunta es, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Que yo sepa, que yo sepa, no hubo medidas para poder solucionar esos problemas, porque el Perú estaba en una crisis
vivió Mm, una crisis en la cual ellos inventaron el terrorismo, ellos inventaron muchas cosas para poder tapar sus errores, inclusive muchos como se padres de la patria pues hacían de la suya, y todo era corrupción y robo, todo era corrupción y robo. ya. Ahora, mi cuarta pregunta es, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Esas medidas fueron mentiras, pero no hubo ninguna medida, simplemente era un engaño a muchachos, porque ellos pactaban con el senderismo, inclusive con Abimael Guzmán, y inclusive hicieron un pacto y así sucesivamente, no hubo ninguna medida que se podía solucionar el problema del país. Ya. Mi quinta pregunta es, durante el gobierno de Fujimori, ¿se realizó alguna campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo las campesinas e indígenas? ¿Qué opinas sobre esa política? Esa fue una cómica muy abusiva por parte de los fujimoristas, porque fue una política nefasta y mentirosa, pues fue un engaño, muchachos. Muchas, muchas mujeres inocentes cayeron en eso, porque inclusive las personas cuando iban a ver al hospital o emergencia, en cualquier siempre sin conocimiento de ellos, fueron esterilizadas porque habían personas ignorantes, muchas mujeres eran ignorantes en la parte de la sierra porque no tienen estudio, entonces ellos hacían lo que querían, y en parte lejana del pueblo, peor todavía. Entonces ellos abusaron mucho, sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo de ese poder. Claro. Ya, mi sexta pregunta es, ¿conocen las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones con la libertad de expresión? En el tiempo del Fujimori no había libertad de expresión, había libertinaje. ¿Qué Ujú. cosa quiere decir libertinaje? Ellos cobraban, o mejor dicho, ellos cobraban un dinero que el gobierno de Fujimori les daba, compraban al periodismo y todos ellos estaban a merced del gobierno porque hacían lo que ellos les decían que tenían que hacer. Entonces, la libertad de expresión no existía en ese tiempo, todo era a favor de ellos para tapar tantas cosas, tanta corrupción que hubo, tanta muerte, tanta maldad y el pueblo es el que pagó los patos en todos los gobiernos, en el gobierno, en todo el gobierno que gobernó el fujimorismo. Se podría decir que ahí se Inclusive, creó los periódicos Chicha sí, los gobiernos, los periódicos chichas y la prensa era amarillista. todos los periódicos, tanto en televisión, tanto la prensa hablada, la radio, todo estaba comprado por el fujimorismo en ese tiempo y todo era a favor de ellos. Entonces el pueblo no tenía noticia, y es por eso que muchos pueblos de nuestro país actualmente no saben, los jóvenes que actualmente están y no saben, ignoran de muchas cosas lo que pasó en su gobierno. Y ahorita actualmente sigue ese mismo plan de acallar la prensa, simplemente es comprar la prensa a favor de Mm, ellos. ya. Bueno, mi séptima y última pregunta es, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída de gobierno Fujimori en el año 2000 y por qué y qué consecuencias tuvo para el país? La corrupción, la corrupción, tanta corrupción que todos en el ámbito, eh, en los ministerios, en todos los aparatos Los Vladivideos. Mm, claro, durante todos los aparatos de diferentes ministerios, tanta corrupción que hubo pagado por inclusive Vladimiro Montesino, y en uno de los canales, por la investigación de Popi Olivera, se salió a descubrir que efectivamente todo lo que se sabe actualmente, toda esa corrupción grande de millones de dólares que se pagaban a diferentes emisoras, radiales, televisivas, periodismo, se compraban políticos, se compraban jueces, abogados, tanta corrupción y el pueblo, pues como verás, no tenía esa noticia lo que pasaba en el país, simplemente eran ciegos. Le ponían noticias que el gobierno de Fujimorismo era un gobierno bueno, que había aumento de sueldos, que tanta mentira que el pueblo desconocía, y que actualmente se dan cuenta de que cómo gobernó el Fujimorismo y actualmente lo estamos viviendo. Entonces, señor Roberto, bueno, para concluir todo, usted es una persona de ¿cuánta edad tiene, disculpe? 63 años.
Usted asumió su voto durante la época de 1990 al 2000, ¿cierto? Así es, yo viví todo eso, todo ese gobierno lo he vivido y lo sigo viviendo actualmente con el focalismo. Por eso es que sé estas cosas que he pasado, porque yo mismo lo pasé, es abusivo. Claro. Fue abusivo porque yo mismo lo pasé. Usted, Yo tengo usted muchas vivió la anécdotas que realidad, contar. mejor dicho. Así es, efectivamente. Ya, está bien. Muchas gracias más bien por por su tiempo y gracias por poder contestarme estas preguntas, ¿no? Gracias. Buenas Ok, noches. gracias. Buenas noches.